Hola a todos y bienvenidos. Iniciamos con la transformada de Laplace. Y bueno, lo que me gustaría repasar algunos elementos previos que se vieron en cálculo 1. Por ejemplo, aprendimos derivación e integración, las cuales, bueno, son transformadas o lo podemos ver como operadores, ¿sí? Eh, y bueno, estas operaciones transforman una función en otra. Por ejemplo, habíamos dicho que las funciones llevaban constantes a otras, los funcionales llevaban de una función a una constante y los operadores llevaban de una función a otra función. Por ejemplo, la función f igual a x cuadrado se transforma a su vez en una función lineal, ¿sí? Y en una familia de funciones polinomiales cúbicas con operaciones de derivación e integración. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado sale 2x, mientras que la integral de x al cuadrado sale 1/3 de x al cubo más 3. Además, estas dos transformadas tienen la propiedad de linealidad, ¿sí? Estas dos transformadas son lineales, quiere decir que siempre que tengamos dos elementos sumados y multiplicados por constante, va a ser igual a aplicar la transformación exactamente a estos dos elementos, ¿sí? Entonces, si tenemos a y b constantes complejas, tenemos que la derivada con respecto a x de a alfa alfa y beta constantes complejas, la derivada con respecto a x de alfa por f de x más beta por g de x va a ser simplemente alfa por la derivada de f más beta por la derivada de g. La integral también es lineal, ¿sí? Entonces va a actuar individualmente en cada elemento en cualquier combinación lineal de dos elementos a los cuales actúa el funcional, por ejemplo, perdón, el operador. En este caso, la integral de alfa por f de x más beta por g de x es igual a alfa por la integral de f de x más beta por g de x, ¿sí? Siempre que la derivada e integral exista, y para que existan nosotros sabemos que una condición de existencia para la integral es que tanto f y g sean dos funciones continuas, ¿sí? En un intervalo cerrado de interés. Entonces, siempre que cada derivada e integral existan, recordemos que las derivadas, bueno, existen para funciones que son continuas y son suaves, ¿de acuerdo? Son funciones bonitas. No es suficiente que las funciones sean continuas. Ya vimos anteriormente ejemplos de funciones que son continuas y no son diferenciales. Entonces, en esta sección y bueno, en esta serie de videos vamos a examinar un tipo de transformada integral llamada transformada de Laplace. Además de tener esta propiedad de linealidad, la transformada de Laplace también tiene muchas otras propiedades interesantes que la hacen bastante útil para resolver problemas lineales con valores iniciales. Bien, entonces vamos viendo lo que es una transformada integral. Si f de x y y es una función de dos variables, entonces una integral definida respecto a una de las variables, puede ser cualquiera de estas dos variables o otra variable extra, no hay ningún problema, conduce a una función de la otra variable, ¿sí? Por ejemplo, si se conserva y constante, se ve que la integral desde 1 a 2 de 2x por y cuadrada, simplemente hacemos primero la integral con respecto a x, que es x al cuadrado entre 2, y bueno, lo evaluamos en 2 menos la evaluación en 1, lo cual nos queda 3y al cuadrado. De igual modo, una integral definida como la integral de a a la b de k de s f de t de t transforma una función f de la variable t en una función f donde f mayúscula representa la antiderivada de la variable s. Tenemos en particular interés una transformada integral, donde el intervalo de integración es el intervalo no acotado desde 0 a infinito. Si ustedes recuerdan del curso de cálculo, estas son las integrales impropias, es decir, primero se calcula cierta integral y después se calcula un límite cuando x tiende al infinito, ¿sí? Si f de t se define para t mayor que 0, entonces la integral impropia, que es desde 0 hasta infinito de k de s de f de t de t, se va a definir como un límite, ¿sí? Entonces vamos a tener que, primero calculamos
Bueno, la integral desde 0 a infinito de ks de t de f de t, bueno, es un producto de dos funciones, donde las dos funciones dependen de t y en particular k también depende de s, y estamos integrando con respecto a t. Esto va a ser el límite de la integral desde 0 hasta b, el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b, de k que depende de s de t por f de t de t, ¿sí? Si existe este límite, es decir, si esto nos da un número finito, entonces se dice que la integral existe o es convergente. Si este límite no existe, se dice que la integral no existe y es divergente. Una vez más, todo esto se ve en el curso de cálculo, cálculo integral. Y bueno, en general el límite existirá solo para ciertos valores de la variable s. Noten que si el producto de ambas funciones tiende a cero conforme x tiende al infinito, la integral no tiene por qué existir. Uno de estos ejemplos es la integral armónica. Si hacemos la integral desde 0 hasta infinito de 1 entre t de t, esta integral no existe. Bien, y notemos que 1 entre t tiene una asíntota horizontal en 0, es decir, el límite cuando t tiene infinito de 1 entre t es 0. ¿De acuerdo? Entonces, las integrales impropias tienen propiedades todavía más interesantes. La función KdS en uno se llama kernel o núcleo, ¿sí? Hay muchos tipos de funciones en donde el truco consiste en encontrar este núcleo o kernel de la transformada. La extensión ks, t de e a la menos st, como el núcleo nos proporcionará una transformada integral especialmente importante, y así es como definimos la transformada de Laplace. Bien, esto es importante. Este es lo que le da el origen a todo el estudio que vamos a hacer, de hecho, en esta unidad. La transformada de Laplace es la siguiente. Si f es una función definida para t mayor que 0, entonces se dice que la integral, donde aquí se tiene una L caligráfica de f de t, igual a desde 0 hasta infinito de la función de Euler elevada a la menos st por f de t de t, es la transformada de Laplace de f siempre que la integral exista, ¿sí? O siempre que la integral converja. Es decir, si esto nos da un número finito, nos da algún número real, bueno, nos da una función, ¿no? No necesariamente un número, estamos integrando desde 0t, pero el kernel, que en este caso es la exponencial, no necesariamente, no depende únicamente de t. Entonces aquí tenemos un operador, ¿sí? Esta transformada, bueno, hay veces que sí va a existir, hay veces que no. Todo depende del comportamiento de estas funciones y ver si sus integrales impropias existen. Cuando la integral de esta definición 2 converge, el resultado es una función con respecto a s. En el análisis general se usa una letra minúscula para denotar la función que se transforma y letra mayúscula correspondiente para denotar la transformada de Laplace. Por ejemplo, antes en el cálculo nosotros solíamos denotar como la antiderivada de f mayúscula. Y aquí tiene cierto parecido con la antiderivada, dado que sí es una integral, pero esta integral va a estar definida en un intervalo muy especial, que son todos los reales positivos. Entonces, la transformada de L la vamos a denotar como f mayúscula de S. La transformada de Laplace de f de t es f mayúscula de S. ¿Sí? La transformada de Laplace de g de t va a ser g mayúscula de S. Y la transformada de y de t va a ser y mayúscula de S. Bien, entonces, aplicando esta definición que nosotros tenemos aquí, vamos a evaluar la transformada de Laplace de la función 1. Bien, entonces aquí todo lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar la integral desde 0 hasta infinito de e elevado a la menos st por 1 de t. ¿Sí? Esto es igual al límite cuando b tiene el infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos st dt. ¿Sí? Bien, entonces si nosotros calculamos esta integral es muy sencillo, es simplemente menos e a la menos st entre s, y vamos a evaluarla en 0. Nosotros en 0 tenemos que esta
Esta integral es simplemente menos 1 entre s, no hay ningún problema. Nada más que, y bueno, si nosotros hacemos el límite cuando b tiende a infinito, ¿sí? Vamos a tener que esto es igual a el límite cuando b tiende a infinito. Recordemos que la parte en 0 pues nos sale restando, entonces el menos 1 entre s se multiplica por menos 1, con lo cual queda 1 entre s. Y la exponencial es una función que tiende a 0, entonces el límite, esta función tiene una asíntota cuando b tiende a infinito, entonces simplemente esto va a ser 0 y nos va a quedar 1 entre s. Concluimos que la transformada de Laplace de 1 es simplemente 1 entre s. Obviamente siempre que s sea mayor que 0, ¿sí? Es muy importante que s sea mayor que 0 porque en el momento que nos salgamos de este intervalo, bueno, también nos salimos de la definición y pueden salir otros valores. Entonces, en otras palabras, cuando s mayor a 0 es el exponente de menos sb, es negativo, y a la e elevado a la menos sb tiende a 0 conforme b tiende a infinito, la integral diverge. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar integrando una exponencial. Si ustedes recuerdan la exponencial, cuando s es mayor a 0 o 0, bueno, en 0 simplemente va a ser 1 en todo su dominio, pero cuando s es mayor a 0 y bueno, t es positivo, lo que vamos a tener es que es una función que crece exponencialmente y obviamente el área bajo la curva de esta función va a ser infinita. Entonces, cuando no se cumple esta condición de que s es mayor a 0, es decir, cuando s es igual con 0 o cuando s es menor que 0, la integral no converge y bueno, no tiene sentido calcular la transformada de Laplace. Bien, el uso del signo de límite se vuelve un poco tedioso a veces, por lo que se adopta la notación desde 0 a infinito, ¿sí? Donde esta notación 0 a infinito va a ser equivalente a por ejemplo, a esta notación que nosotros tenemos aquí, como abreviatura para escribir el límite de algo que ya integramos desde 0 hasta b, donde b tiende a infinito, ¿sí? Es un pequeño abuso de notación, pero nos ahorramos el escribir límite cuando b tiende a infinito. Entonces, una vez más, cuando nosotros veamos la barra desde 0 a infinito, en realidad lo que significa esta barra es lo mismo que esta barra, es simplemente que aquí se está escribiendo el límite cuando b tiende a infinito de esta función evaluada desde 0 hasta b. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando esta nueva notación que nosotros acabamos de ver, la transformada Laplace de la función 1 es simplemente la integral desde 0 a infinito de e a la menos st por 1 derivada de t. Integramos con respecto a t, entonces nos queda menos e a la menos st entre s, a lo cual le vamos a sacar, lo vamos a evaluar de 0 a infinito. Esto significa que es una integral impropia donde involucra un límite desde 0 a infinito. Y al hacer este límite obtenemos 1 entre s. Una vez más, evaluar una función en infinito no tiene sentido. Infinito no es un número, ¿sí? No pertenece a los reales. Es un abuso de notación. Simplemente se está evaluando en infinito, ¿sí? Es un error muy usual que suele la gente evaluar esto en infinito y dice esto evaluado en infinito menos esto evaluado en cero. No, eso está mal, eso es un error, ¿sí? Así que hay que evitar hacerlo. Si quieres saber cuál es el valor cuando b tiende a infinito, bueno, recomiendo poner este límite o esta notación aquí. Bien, en el límite superior se sobreentiende que lo que significa es que e a la menos st, bueno, tiene una asíntota vertical, ¿sí? Cuando t tiene infinito, para s mayor que 0. Bien, esto es importante. Ni siquiera se permite que s sea igual que 0, ya que esto se vuelve la función 1. Y bueno, el área bajo la curva, como ya lo dije, se vuelve infinita. Ahora vamos a vamos a hacer la transformada de Laplace de la función t, ¿sí? La función de identidad. Entonces, siguiendo la definición que nosotros vimos anteriormente, se tiene que la transformada de Laplace de t es simplemente la integral impropia desde 0 hasta infinito de e a la st por t, ¿sí? Esto es sencillo, integrarlo por partes. Entonces, al integrar por
por partes y usando el límite de que cuando t tiene infinito de t por e a la menos st es igual a 0, aquí es muy útil recordar algunos trucos, algunos mecanismos para calcular límites, tales como la regla de L'Hopital. Bueno, entonces tenemos que simplemente, una vez más, siempre estamos suponiendo, excepto en algunos casos específicos, que ese sea mayor que 0. Entonces, junto con el resultado del ejemplo anterior, se obtiene lo siguiente, que vamos a ahorrar notación. La transformada de Laplace de t es simplemente t por e a la menos st entre s, ¿sí? Esa es la integral. Ahora, bueno, esto lo estamos integrando con respecto a t. Sacamos el límite cuando tiene infinito. Bueno, esto es más 1 entre s por la integral desde 0 a infinito de e a la menos st de t, ¿sí? Lo cual es, si ustedes se fijan aquí, esto es exactamente la transformada de Laplace de la constante 1. Entonces esto es igual a 1 entre s por la transformada de Laplace de 1, y esto es simplemente 1 entre s al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos viendo otro ejemplo. Pasamos al siguiente ejemplo. Evaluamos la transformada de Laplace de e a la menos 3t, ¿sí? Y bueno, esto es simplemente la aplicación de la definición, lo cual, una vez más, aquí vamos a tener el producto de dos exponenciales. Tenemos la transformada de Laplace de e a la menos 3t. Esto es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por e a la menos 3t. ¿Sí? Esto es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e elevado a la menos s más 3 por t. Si esto lo integramos, entonces lo que vamos a obtener es menos e a la menos s más 3 por t entre s más 3, ¿sí? A lo cual, bueno, se va a evaluar en 0 y se va a sacar un límite cuando b tiende al infinito. Al sacar este límite, lo que obtenemos es que la transformada de Laplace es 1 entre s más 3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya notamos algo interesante, y es que si se fijan, la transformada de Laplace de una función que originalmente dependía, o su variable dependiente era t, perdón, su variable independiente era t, ahora tenemos que la variable independiente es simplemente s. El resultado se deduce de que el hecho de que el límite, cuando t tiene infinito, de una exponencial de e a la menos s más 3 por t vale 0, para s más 3 mayor que 0. O en este caso s va a ser mayor que menos 3, lo cual incluye el caso pasado, nada más que el dominio para s se extiende todavía un poco más, ya que habíamos pedido que s simplemente sea mayor que 0. Bien, entonces, mientras que en el ejemplo anterior funcionaba en el intervalo abierto desde 0 hasta infinito para s, aquí en este caso la transformada de Laplace extiende el intervalo en el intervalo abierto desde menos 3 hasta el infinito para s. Bien, entonces vamos viendo otro ejemplo. Vamos haciendo de nuevo la transformación, ¿sí?, de Laplace. Es muy sencillo, solo tenemos que aplicar la definición que habíamos dicho anteriormente, y a lo mejor el paso más truculento puede ser integrar una función que, bueno, puede depender de dos variables, pero nosotros nos vamos a concentrar únicamente en t. Bien, entonces, si nosotros queremos queremos aplicar la transformada de Laplace al seno de 2 veces t, bueno, la solución es sencilla. Esto es simplemente la integral desde 0 a infinito. Vamos a hacer aquí una integral impropia de e a la menos st por el seno de 2t, ¿sí? Aquí puede ser que sea útil representar el seno por medio de exponenciales, ¿sí? Nada más que ahí van a aparecer algunos términos complejos. O si ustedes necesitan calcular el límite debido a que el seno es oscilatorio, tal vez sea útil el teorema de compresión para calcular el límite cuando b tiende al infinito, ¿sí? Si estás viendo este video, recomiendo pausar y calcular este límite cuando b tiende al infinito, y bueno, repasar un poquito en cálculo cómo es este teorema de compresión.
Dado que calcular el límite cuando t tiene infinito de funciones oscilatorias puede ser complicado. Bien, entonces tenemos que esto es 2 entre s por la integral desde 0 a infinito de e a la menos t por coseno de 2t de t. ¿Sí? Esto es 2 entre s por la integral de 0 hasta infinito de e a la menos st por el coseno de 2t. ¿Sí? Dado que, bueno, aquí ya se calcularon los límites, se pierde este elemento al evaluarlo para t en 0 y sacar el límite cuando t tiende a infinito. Entonces, cuando queremos sacar el límite de cuando t tiene infinito de e a la menos st por el coseno de 2t, esto es igual a 0 por el principio de compresión que habíamos hablado anteriormente. Simplemente nos vamos a concentrar en la exponencial y el límite, este límite es menor o igual que el límite de la exponencial cuando t tiende a infinito elevada a la menos st. Bien, una vez más es bien importante que s sea mayor que 0, de lo contrario el límite no va a existir. Sí, repito, el límite no existe cuando s es igual con 0 o s es igual a negativo, ya que la exponencial se hace una constante o se hace divergente y crece exponencialmente. Bien, entonces tenemos 2 entre s por menos e a la menos s por coseno de 2t entre s, lo cual vamos a evaluar desde 0 a infinito, menos 2 entre s por la integral desde 0 a infinito de e a la menos st por el seno de 2t dt. ¿Sí? Bueno, esta es la definición de la transformada de Laplace del seno de 2t. ¿Sí? Y bueno, lo podemos escribir como 2 entre s al cuadrado menos 4 entre s al cuadrado por la transformada de Laplace de seno de 2t. ¿Sí? Aquí, bueno, tenemos que la transformada de Laplace es igual a otro término que contiene la transformada de Laplace de la misma función. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacemos es, esto de aquí, esto lo sombreamos. Esta transformada de Laplace del seno de este lo escribimos de este lado de la igualdad. Pasamos, esto está restando, lo pasamos sumando y va a quedar que la transformada de Laplace del seno de 2t menos 4 entre s cuadrada por la transformada de Laplace del seno de 2t es igual a 2 entre s al cuadrado. ¿Sí? Entonces factorizamos esta transformada de Laplace y lo que nos va a quedar en el resultado es simplemente que la transformada de Laplace del seno de 2t es igual a 2 entre s al cuadrado más 4. Este es un truco que nos recuerda mucho a varias veces, se aplica varias veces a la integración por partes, ¿de acuerdo? Entonces les va a parecer conocido, nada más que aquí lo estamos aplicando a la transformada de Laplace. Y bien, habíamos dicho que la transformada de Laplace es una transformación lineal para una combinación lineal de funciones. Esto quiere decir que la transformada de Laplace de A por f de t más, perdón, la transformada de Laplace de alfa por f de t más la transformada de Laplace de beta por g de t es igual a alfa por la transformada de Laplace de f de t más beta por la transformada de Laplace de g de t. Y esto se muestra muy fácil debido a que la transformada de Laplace depende de una integral y tanto la derivada como la integral son operadores lineales. Por lo que podemos usar una regla distributiva y después la regla de los coeficientes, donde aquí ya tenemos la transformada de Laplace de cada una de las funciones. Esto se cumple siempre y cuando las integrales existan, es decir, ambas integrales converjan para s mayor que c. Por lo que se tiene que, lo que yo había dicho, que la transformada de Laplace de alfa por f de t más beta por g de t es igual a alfa por la transformada de Laplace de f de t más beta por la transformada de Laplace de g de t. Y bueno, ahorrando notación, esto es simplemente alfa por f mayúscula de s más beta por g mayúscula de s. Como resultado de esta propiedad 3, que es la transformada bueno, que es la propiedad de linealidad, se dice que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Por ejemplo, de los ejemplos 1 y 2, nosotros tenemos que la transformada de Laplace de 1 ya la calculamos, ya sabemos cuál es, más la transformada de Laplace de 5t, nosotros ya conocemos esta transformada de Laplace de 1,
y nosotros ya sabemos la transformada de Laplace de t. Entonces, la transformada de Laplace de 1 era simplemente 1 entre s, más 5 veces la transformada de Laplace de t, la cual es 1 entre s al cuadrado. Una vez más, de los ejemplos anteriores, ya conocemos la transformada de Laplace de e a la menos 3t, y ya conocemos la transformada de Laplace de seno de 2t. Entonces, si nosotros necesitamos calcular la transformada de Laplace de una combinación lineal de estos dos elementos, simplemente va a ser 4 por la transformada de Laplace de este elemento, la cual ya calculamos, menos 10 veces la transformada de Laplace del seno de 2t. ¿Sí? Entonces es 4 por s más 3 menos 20, menos 10 por esta transformada de Laplace, la cual es 2 entre s al cuadrado más 4, la cual la tenemos aquí arriba. Ajá, y 10 por 2 es 20. De ahí sale el 20 que nosotros tenemos aquí. Y bueno, se establece la generalización de algunos ejemplos anteriores por medio del siguiente teorema. A partir de este momento se deja de expresar cualquier restricción en S, ¿sí? Bueno, la restricción en S nosotros la vamos a determinar dependiendo del problema, porque simplemente ya sabemos que S debe ser una constante tal que el argumento de la exponencial sea negativo para para propiciar que la integral impropia desde 0 hasta infinito exista, dependiendo de a qué función le estamos aplicando la transformada de Laplace. Se sobreentiende que S está lo suficientemente restringida para realizar la convergencia adecuada de la transformada de Laplace. Y bueno, aquí en este teorema tenemos transformada de Laplace de algunas funciones básicas, ¿sí? Si estás viendo este video, recomiendo poner pausa. Nosotros ya calculamos esta transformada de Laplace, pero sería interesante colocar en los comentarios si es correcta, por ejemplo, el inciso B, el inciso C, el E, el de la cosecanta hiperbólica, del coseno hiperbólico o del seno hiperbólico. ¿De acuerdo? Y bueno, por lo pronto dejamos este video hasta aquí. Si queda cualquier sugerencia o duda, por favor déjala en la zona de los comentarios y nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.